tema ahora es confíe en Dios por el dinero. Estamos viendo una serie de 13 cosas que los líderes deben saber. Ya vimos el Espíritu Santo, los dones espirituales, la guerra espiritual, oración, todo eso. Ahorita estamos pues con el 11º tema, que es confíe en Dios por el dinero. El autor es igual, Ralph Mahoney, y vamos a ver el Señor nuestro proveedor. Y dice el autor, no interprete mal este asunto. Se necesita dinero para viajar a otros países a fin de predicar el Evangelio. Muchísimo dinero. ¿De dónde viene? ¿Cómo puede hacerlo, hermano Mahoney? Me han hecho esta pregunta más que ninguna otra cuando he viajado alrededor de los Estados Unidos. Voy a darle una respuesta directa. De hecho, yo no hago otra cosa más que visitar las cárceles. No tengo un trabajo en donde pues de allí vivo y como algo extra voy a las cárceles. A mí me hacen esta pregunta mucho también. Yo durante 9 años pues trabajé en bancos y pues ganaba mucho hasta que Dios me dijo ya en 1995, hace ya 20 años, me habló que yo dejara todo. Yo en primera instancia no me quise meter de lleno a la obra de Dios porque vi muchos abusos, vi muchos escándalos, mucha avaricia de muchos líderes. Entonces yo quise demostrarme a mí mismo, a Dios, y tener como un precedente que si yo me iba a meter de lleno a servir a Dios, no lo iba a hacer por el dinero. Porque muchos pastores se enriquecen y llegan a ser como unos magnates, ¿no? De que tienen aviones y cosas. Y andan pidiendo dinero. Y todo lo que hacen es pedir el dinero. Y a mí, o sea, yo me prometí a mí mismo, nunca voy a hacer eso, porque nunca lo voy a hacer al Señor Jesús eso, ¿no? Y si algún día me meto de lleno es porque Dios me está llamando completamente, ¿no? Entonces Dios me estuvo hablando durante algunos años, pero no era como que muy claro. Y cuando por fin ya fue claro, fueron 9 años después de que yo ya estaba pues trabajando en Marcos. Sí, iba a la cárcel, iba a diario, pero iba 2 horas. Nos dejaban entrar en ese tiempo hasta las 9 de la noche. Entonces yo trabajaba de 9 a 5 como todos, y de mi trabajo a la cárcel de 6 a 8. 2 horas diarias, iba yo diario. Y de pronto pues Dios me llama y me dice, ahora sí deja todo. Y cuando fue tan claro de que yo tenía que dejar todo, y entonces dejé todo, mi preocupación hace 20 años era de qué voy a vivir, ¿no? Yo sé que Dios provee, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, pero yo decía, ¿de qué voy a vivir? Han pasado 20 años, nos ha hecho falta algo, Blanqui. Y empecé solo, ¿eh? O sea, llevo 19 años casado. Un año antes de yo casarme, Dios me dijo que yo entregara todo. Y al año me dio esposa cuando no tenía nada, ¿no? Cuando yo la pedí, yo a mi suegro le dije, no tengo nada. No tengo nada para darle, ¿no? 20 años después, mi preocupación principal es de qué voy a vivir. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos sueldo, no tenemos nada seguro. Sin embargo, Dios ha sido fiel. Y de eso se trata esta clase. Lo primero es el llamado por Dios. O sea, si Dios es el que te llama, ¿quién es el que te va a sostener? Pues es Dios. Entonces, Él explica aquí que Él fue llamado por Dios y Él hizo un pacto. Nosotros hicimos este pacto. Adelante. El control centro. ¿Sí?
te lo doy. Hicimos este pacto cuando estábamos recién casados. Yo ya lo había hecho, ¿no? Y el pacto era: no vamos a pedirle a nadie para nosotros, porque si le pedimos, mira, yo le sigo pidiendo a la gente para los presos, ¿no? Ahora les quiero pedir su apoyo, si Dios lo pone en su corazón. ¿Cuántos kilos de carnitas quieren mandar para los eventos de Navidad? Nuestro primer evento es en diciembre 10 y las fechas les voy a dar. Ustedes me dicen, no, pues yo quiero apoyar con tantos kilos de carnitas. También les quiero pedir que me traigan zapatos, tenis, ropa azul y ropa beige. Toda la que puedan, ¿no? Que pidan ahí con sus vecinos. Yo sí pido para los presos. Toco las puertas de las empresas, empresarios, denme para otros, pero para nosotros no hemos pedido nunca. Dice aquí el inciso 2, una vez que haces el pacto, vas a ser probado. Y Dios te va a poner a prueba. ¿Nos ha puesto a prueba Dios? Híjoles, hemos, mira, años enteros. Me acordé ayer que fuimos al cine, porque ayer no comimos ni palomitas ni refrescos en el cine, porque teníamos aquí, entonces dije, pues para qué, y íbamos a comer y no queríamos que se llenara. Pero muchos años, era una vez al mes que íbamos al cine, una vez al mes y sin nada, porque no alcanzaba para otra cosa. Yo oigo que hay quienes pues expresan, Dios nunca nos ha dejado sin comer, a nosotros sí nos ha dejado sin comer. Y lo que hay era para un bebé pues recién pues nacido y para un niño de 2 años. O sea, Dios nos ha puesto a prueba y pruebas bastante fuertes, bastante duras. Al punto que, ¿cuánto fue? Fue como un mes que no pude ir a la cárcel porque vivíamos en Huastepec. No tenía un peso para la combi, para nada. ¿Cómo vivir a pie? No podía. ¿Y qué es lo que teníamos? Lo poquito lo íbamos racionando, y eso sí, orábamos mucho: Señor, provee, Señor, provee, porque el apoyo que nos daban no siempre nos lo daban en cierta fecha, ¿no? Dios nos va a poner a prueba. Va a haber un rechazo. Él habla aquí. Sí. Yo conocí una amiguita que me dijo, es que yo no quiero que Dios trate con mi vida, por eso es que yo tengo un buen empleo. Está casada y ella como que lucha contra eso, ¿no? Pero tarde o temprano, verdaderamente, el que le sirve a Dios, tarde o temprano va a llegar a este límite. Porque con Dios es escasez y con Dios es abundancia. Porque hay Dios tiempos, nos pone a prueba. Hay tiempos. Y por último, mi suegra, la última vez que vino, ella hizo un comentario, acá chicos, acá, que a mí me impresionó mucho y me halagó, porque la verdad me halagó. Y le dijo a mi cuñada, que ella es abogada y tiene maestrías y todo, y dinero y lo que tú quieras, le dijo algo, ¿sabes qué? ¿Cómo vio a mi cuñada, no? Le digo, ¿sabes qué? Yo no me preocupo por Beto y Blanquita, porque nunca, esa pareja nunca le ha faltado nada. Tienen todo. Fíjate cómo la gente nos ve y uno dice, ay, es que, o sea, como que luchan, ¿no? Ay, es que yo ganaba dinero y tengo ahora que ganar. No, tarde o temprano, con Dios no se juega. Y si verdaderamente quieren servir a Dios, esta es la realidad. Vamos a sufrir, vamos a padecer con los hijos, hambres, pero no es para siempre, es porque Dios quiere darnos más, ¿no? Entonces, como que la mayoría de las personas no quieren, o sea, pagar este precio, no lo quieren. ¿Por qué? Porque mis hijos tienen que estar bien. Mis hijos, entonces, si Dios te llama, te va a poner a prueba. El texto está aquí. El texto está aquí y es el que sigue, Salmo 105, 19. Dios llamó a José. Dice. ¿Y qué dice? Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. El dicho de Jehová le probó. Entonces, les estaba hablando pues de mis pruebas y todo, y continúa con la clase Joel.
Buenas noches, profe. Ay, no es cierto. Cuando te queden 10 minutos Aquí, bueno, están viendo que es algo muy importante cuando Dios nos manda a llamar. Y algo que tenemos que nosotros saber es que somos llamados de parte de Dios. Todos nosotros somos llamados y que los llamados y los dones de Dios son irrevocables. Y esta historia que cuenta este hombre, Ralph Mahoney, me sorprende mucho a mi vida. Yo cuando la leí por primera vez me impactó porque dice que empieza a vivir juntamente con su familia con $8 a $12 a la semana. Hoy en la actualidad, la verdad que hacemos, cambiando a los pesos mexicanos, estaríamos hablando aproximadamente de 200 pesos. ¿Qué hace una familia con 200 pesos? La verdad es que no hace nada, ¿no? Pero es ahí a donde él empieza a depender de Dios. Por eso el título de esta enseñanza se llama Confiando en Dios por el dinero. Porque algo que tenemos que aprender es a confiar totalmente en Dios y saber que si Dios nos llamó, ¿quién tiene cuidado de nosotros? Dios. Es como una persona que trabaja para la Coca-Cola. Si trabaja para la Coca-Cola, la Pepsi no le va a pagar. ¿Quién le va a pagar? La Coca-Cola. Entonces, si nosotros hemos sido llamados por Dios, debemos de saber que nosotros vamos a tener que depender totalmente de Dios. A veces compartía con mi hermano Beto en las pláticas, decía que nos gustaría como hijos de Dios tal vez tener un sueldo, ¿no? Pero no es de esta manera. Eso nos ayuda a estar totalmente de rodillas clamándole a Dios. Y la verdad es que Dios es muy fiel, es muy bueno y siempre va a tener cuidado de nosotros. Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Y no tan solo a nosotros, sino a todas las necesidades de cada familia. ¿En dónde nos quedamos? ¿Nuestras almas son poderosas? No. Vamos en Y el probado llamado de Dios, el Salmo 105 dice que Dios lo probó hasta el último momento. Y es efectivamente, Dios nos prueba hasta el último momento. ¿Y cómo nos prueba? A través de que padecimiento, a través de los hijos, a través de la esposa, y nos empieza a probar a ver si realmente queremos seguirle y realmente que estamos dispuestos a pagar el precio. Hay algunas personas que tienen un error en su mente, piensan que el ser pastor es ganar mucha lana, y es totalmente lo contrario. Cuando un verdadero siervo de Dios tiene que aportar para la obra de Dios. Muchos quieren ser pastores porque dicen el diezmo y la ofrenda y está muy bueno, y la verdad, el verdadero siervo de Dios tiene que padecer. En el Nuevo Testamento vemos muchos siervos que como padecieron, pero Dios siempre tuvo cuidado de ellos. Y va a haber rechazo. Vemos en el inciso A que inmediatamente después de dejar la enseñanza superior, dice, matriculé en una escuela de entrenamiento. Aquí vemos cómo si leemos, como tenemos poco tiempo en la enseñanza, no vamos a leer todo, pero vemos que él estaba en una escuela esperando que la escuela lo apoyara para que pudiera ser un misionero y lo pudiera ir a algún lugar, ya que su esperanza y su sueño era ir a los países de América. Pero vemos que ahí, aún en ese rechazo, le sirvió para bien, porque lo corren totalmente, le dicen que tiene que firmar su renuncia, porque si no firma su renuncia, él va a quedar, lo van a correr. Y me recuerda una historia de un hombre que era un chef muy grande. Estaba asociado con el dueño del restaurante, pero cuando vio el dueño que empieza a crecer su negocio, lo despide. Y él piensa, dice, ¿qué voy a hacer ahora? Ya no tengo trabajo, ya no tengo nada. Se siente rechazado, defraudado por el dueño, pero no sabía que eso iba a ser para bien. Como lo rechazó y fue despedido del restaurante, él se sintió por el momento que ya no tenía oportunidad y que su vida había acabado. Pero una persona se le acerca y le dice, ¿por qué no empiezas tu nuevo restaurante? ¿Por qué no empiezas a hacer algo totalmente para ti? Tú lo puedes hacer. Y entonces empieza en una fondita, luego un restaurante, y pasan los años y llega a ser un gran restaurante. Cuando se da cuenta este hombre, ya había tenido un gran restaurante y se encuentra que lo había corrido. Y vemos que en esta historia de este hombre es muy similar porque lo corren de la congregación y pensó que ya se había acabado. La historia que les cuento es que cuando se encuentra con el dueño del restaurante le pide perdóname porque te corrí, no supe valorar tu trabajo. Y le dice, no, al contrario, yo te agradezco que me hayas corrido. Porque si nunca me hubieras corrido, yo seguiría siendo el chef del restaurante.
Mas sin embargo ahora ya soy el dueño del restaurante. Y a veces se va a ver momentos que a lo mejor en las congregaciones los corran, ¿no? Porque no les gusta, pero no lo tomes a mal, va a ser para un bien. Dios permitió eso en su vida, que lo corrieran de la congregación, que fuera rechazado, pero porque Dios tenía un ministerio grande para él. Si en algún momento tú estás en una congregación y te sientes rechazado, no te sientas mal, es porque Dios va a hacer grandes cosas. Y luego vemos que dice, caminando por fe. Aquí es donde la historia que les conté, vamos a ganar $8. Rápidamente la empiezo a leer. En el inciso B, caminando por fe, empezó una nueva esfera de ministerio con una denominación pentecostal. Cerca de los bosques de pinos, Luciana en una comunidad que no dio testimonio del evangelio. Mi esposa y yo pusimos una carpa. Éramos jóvenes entusiastas, llenos del cielo, pero muy ignorantes en los caminos de Dios. Comenzamos los cultos de adoración durante la campaña de 2 semanas. Se salvaron almas, las cuales fueron el núcleo para la organización de una iglesia. Pasamos al primer invierno lluvioso en una carpa. Al mismo tiempo, el armazón destartalado de una casa servía como nuestro domicilio. Llovía casi tanto adentro de la casa como afuera. Imagínate cómo estaba su casa, ¿no? Sí, yo creo que si se salían, estaban mejor. No podíamos conseguir suficientes cántaros y cacharros para recoger todo el agua que caía. Las goteras y las corrientes del agua pasaban a través del techo. Sin embargo, la lluvia servía para un propósito útil. Fíjense, servía para un propósito útil. Todo Dios lo ocupa, pero para un propósito para nuestras vidas. Bueno, por eso es que Dios dice que debemos de dar gracias por todo, porque Dios tiene un propósito detrás de todo. Dice, desde el principio de nuestro ministerio, mi esposa y yo empezamos a aprender el camino de la fe. Un mes durante nuestra permanencia en esta comunidad, nuestro ingreso mayor fue de $8.53, pero generalmente conseguimos alrededor de 10 a 12, lo que les estaba platicando. A la semana, que hacemos con $12. En la actualidad no hacemos nada, pero cuando tenemos a Dios, bueno, la verdad, solamente Dios lo hace. Frijol, tortilla, arroz y ya. Les pongo un ejemplo. Yo cuando empecé a servir a Jesús dentro del reclusorio, mi primer sobre que me dieron era de 120 pesos. Fue algo maravilloso en mi vida. Fue el gusto más enorme que pude tener en mi vida. Les voy a contar muy breve, no se los cuento porque sé que Dios ya me perdonó. Pero me dedicaba yo a ser malo, a saltar mis empresas, dinero. Y llegaba con pacas de dinero a la cama y las tiraba así, mucho dinero. Pero saben, el día que yo recibí los 120 pesos, los 120 pesos fue el día más feliz que pude tener en mi vida. Todos esos dineros no pudieron hacer. Pero ¿por qué les estoy contando esto? Porque esos 120 pesos, yo le decía a mi esposa, mira, este es el sobre de que ahora es de que sirvo a Dios. ¿Qué vamos a hacer con 120 pesos? Pero saben, Dios se ocupó de todas nuestras necesidades. Eran 120 pesos a la semana. Por eso es que yo les digo, me impacta mucho esta historia en mi vida. Porque de 10 a $12 el Señor recibía 120, pero que Dios tenía cuidado de nosotros. Y Dios va a tener cuidado de ustedes cuando empiecen a estén en la obra de Dios. Yo estaba ganando cuando ya pues dejé todo y di las gracias en el banco y me ofrecían pues el doble, el triple, y dije que no. Las reservas pues que yo tenía, y dije pues con eso vivo pues como un año, ¿no? Y ahí comía dentro de la cárcel, ¿no? Aparté para los pasajes nada más, dije al fin que pues tengo un techo, en la oficina vivo, aquí pues no pago renta, ni luz, ni nada. Lo único que necesito es, entonces hice las cuentas, dije, me dura para un año, y así estuve. Y comía adentro de la casa. Yo siempre decía, apártenme guanche, por favor. Me sabía riquísimo. Al año, bueno, en ese tiempo, yo tenía el equivalente de hoy, es que era todo en millones, ¿no? Era cuando el tiempo de los millones. Y en ese tiempo yo ganaba al equivalente de hoy porque el dólar estaba a 6. ¿no? Y era un equivalente como de unos 40,000 pesos al mes, más o menos. Eran 40, bueno, en ese tiempo eran otras cifras, ¿no? En dólares hablando, eran
como unos $3,000 al mes, o sea, de los de hoy, ¿no? Y ya al año, pues Jaime me dice, oye, el doctor Pardillo me dijo, oye, ¿y él qué onda? Pues él aquí entra y sale y va a la cárcel. Y dice, sí. ¿Y de qué vive, no? Pues él, ahí de sus ahorros, pues ahí él pues, vive de eso. No, pero ¿qué? No, pues hay que apoyarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahora le vamos a dar un sueldo, ¿no? Dije, bueno, ahí. Entonces ya, pues me dijeron, pasa, ¿no? Por tu sueldo. Entonces paso y era un cheque. Igual, así como él dice, pero irónico, porque eran $3,000 que yo recibía al mes como sueldo de un banco, y de pronto el cheque era por $300, o sea, era el diezmo, ¿no? El diezmo, ¿no? Y ya cuando me lo dan, hombre, me dio más gozo eso que lo otro, y no era robado, ¿no? O sea, era trabajado, pero el gozo de saber que es Dios que te lo está dando. Pero la otra cosa es que me dijo, oiga, esto es este examen semanal, no me dice eso, como me dieron la orden, eso cubre lo de todo un mes. Le dije, y cada mes van a dar esto, me dijeron, sí, si quieres pues te lo damos semanal o quincenal. Le dije, no, está bien cada mes, con esto la llevo para los pasajes. Era lo que yo había, aparte, era lo que yo me gastaba al mes, nada más de pasajes. Le dije, gloria a Dios, porque ¿qué haces con 120 pesos? Nada, ¿no? A ver, nada más el pasaje. ni palabristas así, ni palabristas. Las libras a lo mejor tienes que pagar cada uno. Pero el gozo de recibir de Dios supera cualquier Y otra. uno tiene más con Dios. Claro, sigue, perdón. No, sí, definitivamente. Tiene más uno con Dios. No hay cosa más hermosa que Sí, ser. por ejemplo, si me permite leer Sí, adelante. dice, es 1 Samuel 10, 6 y 7, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén. ¿Sabes cómo a mí hace como 20 días más o menos me dio esto? ¿Por qué? Porque le he estado pidiendo. ¿Por qué? Yo tengo en mente una obra parecida a la de Beto, pero yo quiero obtener dinero, no para mí, Amén. para empezar. Así es, ayudar a otros, así es. Sí, y ya tengo desde cuándo está. Bueno, más bien, desde que salí, tengo eso. Gloria a Dios. Y se va a Pues cumplir. esta Sí, es que lo que va a- te va a afirmar. Esto- definitivamente. Afirma ¿Estás esto. mano con esto? De que, y ya ¿Qué me es lo gusta que bien, piensas? ya me ha dado palabra. En su tiempo. Bueno, ahorita vamos a ver el tiempo de Dios. Vamos por favor a Éxodo 16. Si me hace favor de leerlo. Éxodo 16, 18, por favor. Bueno, esos textos no se leen. ¿No? No, O sea, son los los que negros. están en- En negro, bueno. Negros. Ok, pero bueno, habla que cuando estuvo el tiempo de Moisés, cuando salieron en el desierto de Dios, Aquí lo tengo. por favor, vean. Dice, pero cuando los midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Que Dios, que Dios siempre va a tener cuidado de nosotros, porque es efectivamente lo que necesitemos, hasta los más mínimos detalles, Dios tiene cuidado de ellos, porque lo hemos visto en nuestra vida personal, como Dios siempre nos ha bendecido. Y Beto también, no voy a decir, nuestro hermano también, yo creo que ustedes también lo han visto, que Dios es fiel para con nosotros. Y luego vemos que cuenta así la historia de cómo Dios le manda a hacer una iglesia, pero cuenta que empiezan los troncos a separarlos y que sabía Dios, los troncos que no eran tan buenos, que no flotaban, eran los que se hundían y ahí los dejaban porque ya ellos pensaban que ya no iban a servir, los desechaban. Él cuenta que como Dios sabía, se imagina él, que sabía Dios que durante 50 años Dios los había tenido preparados porque los tenían que sacar para poder construir aquella iglesia. Y sacaron del fondo todos los troncos y con eso construyeron. Empezaron a construir la iglesia. Y Dios permitió, él dice, seguramente Dios sabía que en 50 años íbamos a estar aquí levantando esta iglesia, por eso permitió que esos troncos estuvieran aquí. Sí, hay guardados. Todo Dios tiene su Porque- propósito.
Porque trasladaban pues troncos en el río y los que se hundían pues ya los dejaban. Efectivamente. Vamos a ver el inciso C. Perdón. Disculpa. Inciso C, un prisionero de Jesús. El pacto que había hecho con el Señor me estaba y restringía. Al igual que en el caso de José, yo había sido arrojado en una prisión de la que no sabía escapatoria. Otros podían conseguir su apoyo y salir, pero no este prisionero de Jesús. A veces va a haber momentos que ves que los demás consiguen el apoyo y salen para aquí, salen para allá y dices, bueno, ¿y qué está pasando con mi vida? ¿Por qué yo no salgo? Porque yo siempre me he dado cuenta en algo durante que viví, que Dios le daba a los demás y le decía yo, Dios, ¿y por qué a mí no me das? ¿Sabes por qué? Porque cuando está del tiempo de Dios siempre me daba algo mejor que a los demás. Entonces siempre va a darnos algo mejor. Si tú ves que a los otros les da, no te pongas celoso, ni tengas envidia, al contrario, ora para que Dios los siga bendiciendo. Va a llegar el tiempo en que Dios va a bendecir tu vida y lo va a hacer en gran manera para aquella obra misionera que tiene preparada para tu vida. Dice, las horas parecían días y las largas noches de dormir. Cuando las visiones de campos de evangelización en el extranjero llenaban mi mente, se convertían en meses, los meses se convertían en temporadas y estas a su vez parecían años. Años de puertas cerradas, años de estar impedidos, años de frustración, miedo y tormento, pues pensaba que había errado la voluntad de Dios. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué? Esas preguntas surgían para atormentarme preocupadamente, lanzando enormes sombras de deuda sobre mi alma que deseaba correr, coger la hoz y cosechar. La historia de José una y otra vez que la hacía. Mis ojos se llenaban de lágrimas dejando escapar el siguiente lamento del Padre. Señor, ¿qué es lo que me está sucediendo a mí? ¿Estoy siendo preparada para un día, hora y año con el propósito divino? ¿O acaso he perdido, Señor? ¿He errado de la cena, la verdad? Y estoy perdido, vagando errante, abandonado en un desierto lleno y estéril. Puede ser que te sientas en un momento así de tu vida o hayas sentido así porque pues, no ves el tiempo de Dios. Hace tiempo, cuando salí del recluso, tuve una plática con Pedro y le decía, oye, yo ya no sé si voy a volver a predicar o no, no veo la hora en que la vuelva a hacer, que tanto tiempo de preparación. Y puede ser el momento que digas, bueno, si tú me mandaste llamar, ¿y qué pasa? Como que todo está en contra de lo que Dios te ha dicho, pero Dios es fiel a su pacto. Y si Dios te llamó, va a llegar el momento en que va a cumplir ese pacto y que te va a mandar a donde te haya dicho, a través de un sueño, a través de una predicación, una visión, que te va a hacer ir aquí a un lugar. Dios lo va a cumplir porque Dios es fiel a su promesa, esperando un tiempo. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo, esperar el tiempo de Dios. La paciencia ha trabajado en tu vida y sigue trabajando y va a tener que trabajar en tu vida porque es un fruto del Espíritu Santo que a Dios le agrada. La paciencia, preguntas, perplejidades que recutían, insistían en quitar, escudriñando mi alma, dejando mi corazón inquieto y cada hora que pasaba despierto. Era mañana de las interminables olas del mar, pero siempre la palabra del Señor salía a recluir, recordándome hasta la hora que se cumplió la palabra, el dicho de Jehová lo probó. ¿Qué hacer en ese tiempo de la espera? ¿Qué hay que hacer? Apropiarnos de la promesa de Dios. Que si Dios me ha prometido esto, Dios lo va a cumplir. Es ahí a donde tenemos que ir a la palabra y fortalecernos en la palabra. Como lo hacía este varón, dice que creyó contra esperanza. Se veía que no había nada, pero nosotros seguimos apropiándonos de esa promesa para seguir creyendo. Bueno, yo algunas veces en mi vida, como que todavía me cuesta trabajo entender esto, pues, y ha habido momentos en mi vida que digo, oye, eso, pues, ¿qué onda, no? Y me siento atormentado, me siento mal. Y después ya como que llegan tiempos tranquilos, pues digo, ay, y como que Dios me dice, ya ves, o sea, nada más es un ratito. Pero también ha habido otros en los que también estoy muy atormentado así o con muchos problemas y me digo a mí mismo, tranquilo, esto nada más es un ratito, ya se viene lo bueno, soporta y claro, me motivo a mí mismo. Y sigo adelante y ya después llega lo bueno, la bendición. Esta leve tribulación momentánea. Y es que el problema es de que somos a veces muy desesperados, demasiado a veces desesperados y queremos todo en nuestro tiempo. Como las maruchas. Digo que yo así estoy, señor. ¿Qué pasó? Ya me has ¿Qué? dicho, Eso es lo que él dice, ¿no? Que se desesperó. y te desesperas porque
piensas que se va a hacer en el tiempo que tú quieres. Y el tiempo de Dios, como tú dices, Beto, puede ser 2 días, y esos 2 días pueden convertir en 20 años. Sí, o sea, pero de que te va a dar lo que te promete, Te lo van a dar, efectivamente, pero aquí está la palabra que dice, la cita, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová. Siempre va a estar probada, a ver si eres fiel, a ver si es cierto que es lo que quieres, porque muchas veces orando decimos, Señor, yo te quiero servir, y si tú me mandas aquí, me mandas allá, yo te voy a servir. Dice, pues a ver si es cierto. Y empieza a probarte, y te empieza a probar, y es cuando, ¿te acuerdas que me dijiste? A ver si es cierto, es necesario la prueba. Porque bueno, vamos a ver al final el resultado de esta enseñanza. Luego dice, vamos al inciso E, desaparece toda esperanza. Aquí es cuando a veces ha pasado en tu vida que ha desaparecido toda tu esperanza. Entonces sucedió lo que yo tenía en gran manera, me sobrevino. Mis superiores en la denominación pentecostal a la que pertenecía me llamaron un día para notificarme que si yo no me retiraba voluntariamente, me echarían. Me acuerdo a ver, ¿no? Que le dijeron que de ahí a donde estaba él sirviendo, lo echaron, pero fue con un gran propósito. De 2 lugares lo echaron para que tenga que venir para el déficit, si no, no me hubiera venido por acá. Pero era Dios usando a esas personas para que lo echaran, porque Dios tenía un propósito para su vida. No se hubiera salido, ¿verdad? Estaría en Chiapas o en Puebla. Arraigado en sus raíces. Y vemos, dice, ¿cuál era mi crimen? Yo había cooperado con el hermano de Oxon y le había ayudado económicamente en una campaña en nuestra ciudad, y él no pertenecía a mi denominación, eso estaba contra las reglas. El día que yo voluntariamente escribí mi carta de retiro, los oficiales de la organización, me puse delante del Señor y le dije, Señor, toda esperanza la que tenía de conseguir una misión en el extranjero ha desaparecido, sin ninguna denominación, ninguna junta misionera, ninguna comunidad o amigos que pudieran enviarme. En verdad sentí que aquel era mi fin. Pero ¿qué había pasado? Había puesto él su mirada en los misioneros, en el hombre, ¿no? En las denominaciones que lo iban a apoyar, porque la ilusión de este hombre era ir a los países de América al poder ir a evangelizar y predicar la palabra. Pero no había puesto su mirada totalmente en Dios, cuando Dios tenía lo mejor preparado para su vida. Poco sabía que esto solo era el comienzo. Jesús me había llevado a su lado y revelado su nombre Omega, manteniendo el pacto. Fíjate, empezaba el comienzo de su vida, y eso me recuerda a la vida de Moisés, que la vida de Moisés pensó que a sus 80 años ¿qué iba a pasar? Ya no iba a pasar absolutamente nada, que ya su vida, y Dios a qué horas va a ser, y no se imaginaba que empezaba lo más emocionante. Después de los 80 años es cuando abre el mar, cuando saca el pueblo, cuando hace los milagros, cuando el profeta más grande, nadie hizo, dice Dios, que fue tan usado como este hombre. Sí, efectivamente, o sea, empezaba la vida. Cuando Moisés pensaba que todo estaba acabado, era cuando él pensaba el principio de su ministerio realmente con Dios. Puede ser que pienses que realmente se ha acabado en tu vida y que nunca vas, como este hombre se sintió rechazado, sintió, no, pues ya toda mi esperanza, sin saber que empezaba lo más emocionante para su vida. Dice el escrito, el número 3, manteniendo el pacto, pero pronto iba a retirar el oscuro velo y mostrarse como el alfa, el principio, pues al final de toda senda humana, Dios iba a empezar a mostrarme el camino más alto de todos. Por eso les digo, como Moisés, le empezó a mostrar algo maravilloso. El divino iba a mostrarme que Él es el guardador del pacto, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. ¿Verdad que cuando uno dice, se frustra y dice, Ya se acabó, lo habían corrido de la escuela misionera, ya nadie lo... Esa es la... Después de la muerte viene la resurrección. Es que ya tienes que dar tiene que morir toda esperanza. esa prédica, no la tienes que dar. Sí. La de la muerte de Moisés. Luego dice, inciso A, provisión. Antes de que pasarían 6 meses, un hombre de negocios condujo 100 millas un día para verme. Poco después intercambiamos saludos y me dijo claramente, Ralph, oído que estás planeando salir para el campo misionero como el extranjero. Con incredulidad le dije, ¿yo? Quiero decir sí. Bien, creo que va a necesitar algún dinero. Creo que sí. Mi corazón empezó a moverse, a pararse, para quitar y asaltar todo al mismo tiempo. Señor, ¿quieres decir que después de todo este tiempo siempre sí voy a ir al campo misionero? Así fue cuando comenzó todo. Desde ese día el dinero designado especialmente para mi ministerio en un
ultramar empezó a llegar. Fíjate, él pensó que por los misioneros, la escuela y aquellos le iban a dar, cuando Dios es increíble, siempre saca recursos de donde nunca nos imaginamos y de quien menos pensamos. Tuvo que viajar un hombre de tan lejos para poder, y él ni se imaginaba que iba a ser por ese medio, porque a veces, ¿por qué comento eso? Porque a veces estamos pensando que va a ser Dios el que va a ocupar este medio, y dice Dios, como que se ríe a veces, ¿no? Cuando la persona, efectivamente, ella me va a ayudar, él me va a ayudar. Ese tiene dinero, ¿no? sí, Solo que me lo tengo. no, hombre, y es quien Dios de repente trae una persona de por ahí, o de donde sale y te dice, mira, ten para Sin conocerte. y es algo maravilloso, por eso es que Dios siempre nos va a dejar sorprendidos, porque siempre va a mostrar su amor y su poder, y Él nunca nos va a dejar sin nada. Vemos el inciso B, el cambio misionero. Con toda honestidad no podía ni siquiera comprar un boleto de ida y de vuelta en un autobús para cruzar la ciudad cuando esto se inició. Sin embargo, no pasó un año cuando ya estaba en Nicaragua, América Central, predicando por las noches a multitudes de más de 2,000 personas. Fíjate, como decía, con 300 pesos ciertamente ni le alcanzaba, pero ¿cómo lo hizo Dios? Dios es experto en extraer recursos de no hay, y ella en menos de un año ya estaba en varias partes de América compartiendo la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó en la vida de este hombre para que pudiera él ir a varios lugares a compartir? Fue probado. Y eso es algo que tenemos que entender, que si nosotros realmente queremos servir a Dios, vamos a ser probados. Y a nadie nos gustan las pruebas, ¿no? A nadie. Como decía Blanchis, ¿no? Que le dijo, sabes que yo no quiero que los hijos pasen hambre ni que pasemos escasez. Entonces no servimos para el ministerio. Así es fácil. Porque Dios nos va a probar. Claro, y eso, sin tener nada, nos va a quitar trabajo, todo. Cuando en la mera opulencia está uno, es cuando Dios dice, Pero órale. después nos da más. Exacto. Pero pasan años, pasa tiempo, lo que dices, nos cuesta trabajo. Pasa tiempo. Y sí. Pasa mucho tiempo. Este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Un pacto delante de Dios al principio, ¿no? Yo no voy a andar mendigando, dijo, ni voy a andar pidiendo para tu obra, porque sabía que Dios tenía que suplir esa necesidad. Entonces, sí es muy importante que sepan que si van a servir a Dios, ¿qué es lo que viene para su vida? Porque a veces no se les predica o se les enseña esto, y todos piensan que, les va a ser el color de rosa el ministerio, y que todos lo vamos a pasar bien chévere, y nunca le han leído también la Biblia, porque ¿cuáles todas las historias no son color de rosa? Todos son de padecimiento, de persecución, pero de gran bendición también. Los que no conocen de Dios también piensan eso. Sí, Que un pastor o alguien que está trabajando para el ministerio van a recibir dinero y recibir dinero. Claro. Tal como lo que pasó ahorita, que el Papa que según va a venir, que van a hacer una cooperacha, todas las iglesias, para que vengan, una especie de diezmo, para mandarle, para que vengan. y eso no sucede. Pero sí es horrible porque se supone que ellos tienen los millones. Claro, sí. Ellos deberían entregar. Ellos deberían traer para repartir aquí. Me acuerdo de una aplicación de Miguel que dice que todos le preguntan, ¿no? Que cómo hace para llenar estadios, que quién le da dinero, Que no cobra no nada. cobra la entrada y llena los estadios de fútbol. Y tampoco pide ofrenda cuando llena la Pide ofrenda. Entonces que todos le dicen, ¿y cómo lo haces? ¿O quién te da? Dinos el secreto, ya, dinos quién soy, ¿no? ¿O cómo le haces? Y que dice, no, pues no cobro nada. Y que le dicen, no, pues como que no cobras nada, ¿no? ¿Quién te da el dinero? Y le dice, bueno, ¿tú crees que Dios, el que me mandó a hacer las cosas, no sabe cuánto cuesta hacer las cosas? Claro. Entonces, el que me mandó a hacer las cosas, también me va a mandar dinero para hacer las cosas, ¿no? Ahora te vamos a ver algo que dice que la obra de Dios en el tiempo de Dios y a la manera de Dios siempre la va a proveer. Y vemos que antes de volver a casa los misioneros de la misma denominación que le habían solicitado su renuncia, ahora le estaban rogando para que fuera su renuncia. Fíjense, porque se dieron cuenta del poder que Dios tenía al respaldo. Sí, ok. Dios, vamos a Dios, lo encaminó a bien. Gálatas 5:20, por favor. No, Génesis 50:20. Génesis 50:20. Si no hay Génesis 50:20. Sí.
Dice, es verdad que ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios lo transformó ese mal para bien, en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Bueno, esta es otra versión. Ok, pero si, no sé, yo creo que todos hemos leído la vida de José, que es una historia muy bonita, muy impactante también, porque vemos cómo Dios obró en la vida de José, aun cuando sus hermanos lo habían vendido, pensaban que le habían hecho mal, y él mismo pensó que sus hermanos lo habían hecho mal. Cuando José se da cuenta que realmente había sido un camino, cuando Dios lo ocupa para bendecir a 3 naciones, para que 3 naciones pudieran tener alimento. Entonces, vemos cómo Dios obró en ese mal que parecía, y a veces va a parecer algún mal que lo están haciendo, pero es para mí. La historia que les contaba del chef parecía que era para mal, pero era para un bien. Vemos la historia también de nuestro hermano Betito, como pareció que le hicieron un mal al correrlo, pero fue realmente para un bien. Vemos que realmente, si algún día llega a suceder en nuestras vidas, que nos tengan que irnos de algún lado, no lo tomes a mal. Ve lo que Dios tiene preparado detrás de todo ello, porque Dios siempre tiene un plan y un propósito de cada cosa que nos sucede en nuestra vida. Vamos al inciso D, por favor. Sí, por el tiempo ya vamos a leer. Vamos al inciso D. Aquí solamente vimos en el inciso C que Dios encaminó el bien que aparentemente era un mal, pero que realmente no era un mal, sino era un bien, porque Dios ocupó la vida de José. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto? Dios no hubiera preparado el camino. Toda la gente se hubiera murmurado porque no hubiera habido un hombre con la sabiduría de Dios para poder administrar todo lo que hizo José, todo lo que hizo Dios a través de la vida de José. Inciso de Dios es fiel. ¿Estás de acuerdo? Dios es fiel. Aunque mis pies han pisado el territorio de todos los países de América Latina, excepto uno aún que han ido como sus hermosos pies, que dice hermosos los pies. Isaías 15:7 dice, pero al atravesar el oriente, la mayoría de los Estados Unidos, Canadá, África y las islas del mar jamás han subido a un púlpito ni descendido para pedir o tomar ofrenda para el ministerio personal. ¿Sí? Jamás ha ido a pedir dinero. Hay un hermanito, no lo conozco, pero he leído su libro, se llama el hermano Wayne Myers. Este hombre, por lo regular, cuando predica... Wayne Myers. ¿Cuál? Wayne Myers. Mi hermano se lo conoce, pero es un hombre que predica siempre del dar. Pero todas sus predicaciones es el dar, pero jamás ha pedido un peso, como lo dice este hombre. Un peso para su vida personal o su ministerio personal no lo pide, sino siempre pide, pero para las obras de las demás iglesias, de los demás hermanos. Es para Dios, pero algo que tenemos que saber es que Dios es fiel y que Dios va a suplir nuestras necesidades. Nosotros no tenemos por qué pedir para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces vamos a depender del hombre. Vamos a hacer entonces como aquellos dicen que somos pastores asalariados, y nosotros no somos pastores, nosotros dependemos totalmente de Dios, y Dios es el que va a suplir nuestras necesidades. Jamás pidamos para nuestro sostén, porque si tú pides para tu sostén, va a decir Dios, bueno, como ya tienes, entonces hay que te dé el hombre, ¿no? ¿De quién quiere la provisión? ¿Del hombre o de Dios? Totalmente de Dios. Vamos por favor a Hebreos, Habacuc 2:4 y Romanos 3:27 y Gálatas 2:20. Por favor, Habacuc 2:4, por favor que lea Romanos 3:7 y Gálatas 2:20. Dice el Habacuc 2:4, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Vemos que el justo, ¿por qué vive? Por la fe. Esa habla, refiriéndose a nosotros, de que nosotros debemos de vivir por fe, de que Jesucristo va a suplir nuestras necesidades. Romanos 3:27. ¿Sí? ¿3:27? ¿De quién lee? Léelo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? Pues ¿cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bueno, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual amó y se entregó a sí mismo por mí. entonces, tienen que saber que tienen que vivir por fe, de que Dios va a suplir esas necesidades. Si están sirviéndole a Dios, Dios se va a encargar de suplir todas y cada una de las necesidades. Inciso B, un llamado nuevo. Para no dejar ninguna mala impresión,
Permítame comentarle algo que puede ayudarles. Escribí todo lo que acaba de leer hace 25 años. Después el Señor me llamó a asumir otras responsabilidades aparte de mi propio ministerio evangelístico. Dios ocupa ciertos ministerios, pero como trampolines a veces. ¿Por qué? Porque te va a ocupar en ese ministerio, pero para darte otro ministerio. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces ya estamos en un ministerio predicando bien bonito y aquí ya soy el pastor de la congregación, pero Dios tiene otro y a veces te saca de la comunidad para poder ir a otro lugar. Así es que no te enamores del ministerio, los ministerios son de Dios y Dios va a hacer la obra en tu vida. Si en algún momento tienes que dejar aquí y tienes que ir a otro lado, es porque Dios siempre, vuelvo a decir, que quiere darte algo mejor y siempre tiene mejores cosas preparadas para nosotros. Número 1, un nuevo convenio. Para 1992 habíamos entrenado a más de 75 líderes de la iglesia, 75,000 líderes de la iglesia en nuestros seminarios de renovación espiritual que duraban una semana, distribuido material de entrenamiento a más de 500,000 líderes y supliendo regularmente material de entrenamiento por correo a 80,000 líderes. Esto requiere millones de dólares. Oye, tenía al principio ¿cuánto? 8 a 12 dólares. Reparte estos libritos que se llaman El Callado del Pastor, no los venden, los regala él. Tienes que mandar una carta por internet y decirle cuál es el ministerio y para qué los ocupas, pero todo lo regala. ¿Y de dónde sale toda esa provisión para regalarla a los demás? Es Dios quien provee. Pero ¿cómo es posible que ahora pasen millones de dólares por su vida para poder hacer todo este material y para tener este World Park, que es a donde él es el director? ¿Qué tuvo que pasar en la vida de ese hombre? Ser probado. Ser probado, y vemos que Dios lo respaldó. No le iba a poder dar miles de dólares si primeramente no era fiel en lo poco. Vemos cómo Dios, por eso es que esta historia me gusta mucho de este hombre, porque Dios lo probó en lo poquito, pero después, ¿y para qué ocupa todo ese dinero? No lo ocupa para él, sino lo ocupa para repartir todo lo que necesitan los demás que están sirviendo a Dios. Y luego dice, el Señor me permitió hacer esto. Él me dijo, te voy a exigir que permitas a otros miembros del cuerpo de Cristo apoyar lo que quiero que hagas. Es un pacto de provisión contigo para tu ministerio personal, pero con este nuevo llamado el cuerpo de Cristo debe ser diferente. Entonces el Señor me mostró su camino. Éxodo 25:2. Sí, está amado. Vanessa, Éxodo 25:2. Ándale, vale, queda bien. Eres la esposa. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Vemos que en esta parte de la Biblia, Dios manda para que pudiera el pueblo llevar lo que tenía, pero ¿para qué era? Para la obra de parte de Dios. Pero es importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque hoy en la actualidad muchos piden dinero, pero para levantar templos y no realmente para la obra de Dios. Es que Dios me dijo, y realmente Dios no manda eso. Dios manda a hacer otras cosas. Él tenía una misión y que era tanto de parte de Dios que vemos cómo se ha expandido este libro por muchas partes. En China se ocupa mucho este libro, muchos hombres y misioneros han salido por todo el mundo. Vemos que tiene el respaldo de Dios. Vemos que cuando Dios nos lo mande a hacer, no cuando el hombre lo quiera hacer. Número 2, 3 principios. Cuando el Señor tenía una gran obra para Moisés, Él le pidió que observara 3 principios. Número 1, compartir la visión. Es muy importante compartir la visión con otros siervos de Dios, con siervos, para que también se pongan a orar, y si es de parte de Dios, Dios la va a bendecir en gran manera. Inciso B, o número 2, la ofrenda es para Dios. ¿Para quién era? La ofrenda era para Dios, no para su utilidad ni de su familia, sino totalmente para Dios. Y a los hijos de Israel que tomen para sí, para mí, el Señor ofrenda, que eso puede, que quede bien claro, la ofrenda no era para Moisés, la ofrenda era para el Señor, para su trabajo y el propósito que Dios le había mostrado. Vemos el inciso D, dar de tu propia dar de tu propia voluntad. En todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. No debería haber coerción. ¿Me puedes decir?
esta palabra, ¿verdad? Coerción. Extorsión, o sea, Extorsión. Es como los que te dicen, trae tu pacto al Señor. y Dios te va a bendecir, ¿no? O sea, Ok. coerción es eso. Si tú haces esto, Dios te va a decir, si no, Dios te va a castigar. Sí, sí. Porque ¿Es premio o castigo? Eso es coerción. coerción. Condicional. Lo que hacen hoy en la actualidad en las Sí, iglesias, así en es, las eso es lo que iglesias hacen. desafortunadas, no digo que en todas, pero en muchas les dicen, es que si quieres que Dios te dé más, tienes que traer eso es coerción. Eso es Tienes coerción. que traer más, si tú das esto, entonces conozco una hermanita que ha dado su lavadora y que ha dado Lo que le has prometido a Dios, porque, trae tu... porque la han Coercionado. coerción, efectivamente. Nosotros no, o sea, si quieres dar, que sea en tu corazón, que realmente está a dar, y porque lo vas a dar con un corazón alegre, no porque el pastor o el que está al frente te mete intimidad de que si no das o incluso te va a caer la maldición. Eso no es cierto, porque desafortunadamente se Hicimos da en un la video actualidad. Vamos por favor a 2 de Corintios 9:7. ¿Quién juega más soldado sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma Segunda de de la Corintios, leche del correcto. rebaño? Segunda de Corintios, ¿qué? 9:7. 9:7. Y fíjate cómo dice, clarito ahí. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo dice? Como propuso en su corazón. O sea, porque yo lo quiero dar porque siento en mi corazón el darlo, no porque el pastor o el que está al frente me está pidiendo, me está diciendo que me va a maldecir. O por porque yo no tristeza. entrego. O pues, Ahí también, perdón, como dice, por necesidad, ¿no? Porque, bueno, exacto. yo alguna vez sí, dice la Biblia que yo pruebe a Dios, ¿no? Y le daba a Dios mi diezmo. Bueno, le doy a Dios el diezmo, pero alguna vez sí llegué a pensar y dije, pues le voy a dar para que me dé más. Pero creo que eso está Claro, mal, ¿no? eso está mal, claro. Y Sí, ahí va. es como avaricia, ¿no? Ya. Sí. Y es como, pues le voy a dar el 50 para que me bendiga más. Claro. Y por necesidad, así como que pues, tengo 100 pesos, lo come mi familia y doy el diezmo, se lo doy para que Dios me bendiga, ¿no? O sea, sí, pero como más por necesidad que por gusto, ¿no? Claro. No porque había esa intención en el corazón, a veces con un doble intención, ¿no? Y entonces vemos que esa no es la forma correcta del corazón. Lo das en tu corazón porque así te nació. Para terminar, dice, vamos a practicar estas enseñanzas en nuestras vidas. Nunca pidas dinero para cosas personales, eso nos tiene que quedar claro. Pero siempre da oportunidad a la gente de participar, de apoyar lo que Dios quiere que se lleve a cabo. Cuando la gente vea sus principios justos, hermanos escogidos responderán a su llamado. Harán sus ofrendas para los diferentes ministerios y obras que tengan el sello del dedo de Dios. Importante, obras que tengan el sello de la mano, o sea que realmente haya sido Dios el que haya mandado el hacer esto. Él también cuenta una historia de que cómo va a pedir el terreno, ¿verdad? La voy a contar por él. Cómo es este hombre va a pedir un terreno, porque Dios le dice que tenía que hacer, y va con el de la porque era una, como pueden tener una nave, una constructora armadora muy grande, y le dice, vengo a que me dé ese terreno, y le dice, no, ¿cómo se lo voy a dar? ¿Cómo? No lo vendo. Dijo, es que no vengo a que me lo venda, vengo a que me lo regale. Dijo, no, este está loco, váyase de aquí, y lo corre. Y después le dice, bueno, de todos modos le dejo mi tarjeta, porque se me va a hablar. Y pasa el tiempo y Dios le habla a este hombre. Se lo- Le fue a y se lo pedir, le regala. habló efectivamente. Al que le dijo que no, que estaba loco y lo corrió, Dios le empieza a hablar a través de sueños o a través de otras personas, no cuenta exactamente, pero sí cuenta que Dios le habla. Le marca por teléfono y le dice, ¿sabe qué? Ya sé que viene de parte de Dios, le regalo el terreno y aparte este dinero para que usted pueda construir. Era más que claro que era de parte de Dios. No era el hombre el que estaba pidiendo. Entonces es importante que tenga el sello de Dios quien está mandando a hacer esto. Y luego vemos, para terminar, el último párrafo, dan sus ofrendas para los diferentes ministerios y obras que tengan el sello del dedo de Dios. He descubierto que Él es el Shaddai. Entrégate a Él, amigo. Él es el todo lo que tú necesitas. Amén. El funcionario lo tienen de tarea y pues vamos a hacer una breve oración para poder poner en práctica esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tú nos muestras, Señor, que realmente servirte es un gran privilegio, que vamos a tener que ser probados en cierto momento, pero sabemos que es porque nos amas y siempre nos quieres dar más. Te damos muchas gracias y te pedimos que en el tiempo de las pruebas
sigas tú dándonos el ánimo y la fe y la esperanza para seguir adelante, que no me caigamos, sino saber que tú nos has prometido y tú nos lo vas a dar, Señor. Porque siempre tú nos quieres dar más y siempre nos quieres bendecir más, y que podamos ser ese canal de bendición para las demás personas a quien quieres que se le lleve. Muchas gracias por mis hermanos aquí presentes y que esta enseñanza podamos ponerle en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para entonar unos cantos.